Línea Directa llega a sus hogares gracias al patrocinio de Virginia Foundation for the Humanities. Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Línea Directa. Les saluda Andrea Zarralde. La población latina del norte de Virginia ha crecido significativamente desde 1980, cuando miles de refugiados de la Guerra Civil de El Salvador llegaron al área metropolitana de Washington. Hoy en día, el norte de Virginia es el hogar de una comunidad muy diversa que ha sembrado aquí sus raíces y que día a día hace aportes para mejorar el estado. Hoy en Línea Directa vamos a hablar del crecimiento y las contribuciones de esta población latina en el norte de Virginia. Y para ello hemos invitado a 3 pioneros. Vamos a saludar a nuestros invitados: Jorge Figueredo, director ejecutivo de la organización Edu Futuro. También está con nosotros Walter Tejada, él es activista político y exmiembro de la Junta de Gobierno del Condado de Arlington. Y Rosalía Fajardo, directora ejecutiva del Centro Multicultural para la Familia y la Educación. Bienvenidos a nuestro programa. Para nosotros es un honor tenerlos a los 3 en el estudio, porque con ustedes vamos a conocer mucho más del crecimiento, la historia de los latinos en esta área y cómo sus contribuciones han cambiado significativamente el día a día que se vive en el estado y sobre todo en el norte de Virginia. Walter, por muchísimos años, miembro de la Junta del Gobierno de Arlington, una cara, un rostro muy conocido para nuestra comunidad, ha luchado y sigue luchando diariamente por los beneficios de la población latina, de las familias que día a día enfrentan tantos retos. ¿Por qué no nos habla un poco, como es salvadoreño también, de esta historia y los aportes de la comunidad salvadoreña, sobre todo en el norte de Virginia? ¿Cómo han hecho ellos y su presencia un cambio significativo en el área? ¿Cómo no? Sí, y es un gusto estar aquí en Línea Directa, que en sí mismo Línea Directa es parte de la historia de la evolución latina en el área metropolitana de Washington. Sí, Andrea, fíjate que por ahí de los 80 es lo que se pinta más como el punto de partida donde la comunidad empezó a crecer mucho en el área metropolitana de Washington, especialmente pues que teníamos las guerras civiles en Centroamérica, no solamente en El Salvador, pero también habían disturbios en Nicaragua y otros lugares. Entonces, Guatemala también tenía disturbios. Entonces empezaron a llegar aquí, principalmente en la ciudad de Washington. Pero eventualmente la comunidad empezó a emigrar a otros lugares por costos de vivienda, diferentes razones. Y entre las más naturales fueron el norte de Virginia, Arlington, a la ciudad de Alexandria, Fairfax, todos esos lugares. Entonces, que típicamente había pocos latinos. En realidad, en todo el estado el porcentaje de latinos era bien bajo. Entonces, principalmente la comunidad salvadoreña se creció enormemente y llegó a ser, especialmente después de la década de los 80 y los 90, entre la más amplia latina, la más grande, junto con la comunidad boliviana, porque la comunidad boliviana también en esta área es bastante significativa, tiene mucha presencia. Y eso es lo que nos distingue en este sector del norte de Virginia y Washington con otros lugares de Estados Unidos, que en muchos lugares es la comunidad mexicana, como en California, Texas, en la Florida, la comunidad cubana, etcétera. Entonces han habido crecimiento de la comunidad latina también, pero aquí también tenemos una comunidad más diversa, centroamericana, latinoamericana, suramericana. Hay mucho peruano, mucho colombiano, hay bastante hondureño. Recientemente, en los últimos días, están llegando bastante guatemaltecos y también argentinos y todo. Entonces tenemos de todo, del Caribe y todo. Entonces, pero en esos días era importante porque la comunidad venía buscando refugio en la década de los 80s. Y porque se sentía perseguida de muchas de las cosas que estaban ocurriendo en nuestros países. Y aquí muchos de los sistemas públicos del área, como las escuelas públicas de Arlington, abrieron las puertas para que los niños pues ingresaran a las escuelas y los padres podían tener un punto de referencia donde los niños tuvieran su educación. Yo me mudé del área metropolitana de Washington en el 87 y estuve allá cuando hubieron los disturbios en Mount Pleasant en el 91. Entonces de ahí pues también mucha gente salió de diferentes lugares. En el 92 yo me mudé a Arlington porque todo lo que hacíamos era allá en Arlington. Entonces de ahí pues comencé mi carrera de activista ahí involucrado y vi el crecimiento. Porque yo venía de Nueva Jersey y no había muchos salvadoreños. Cuando llegué aquí había mucha gente que se parecía a mí. Entonces, y lo importante era de que
también no solo la descendencia, sino que las diferentes partes de la cultura, muchos restaurantes que de repente empezaron a tener pupusas y la pelea si eran revueltas o con queso. Entonces y mucha gente lo empezaron a poner en los menús mexicanos para introducir la comida salvadoreña y otras bebidas como los frescos que hay diferentes cosas. Entonces poco a poco fue creciendo la comunidad y mucha gente empezaron negocios, hay muchos empresarios salvadoreños por toda la área metropolitana y se podría decir que el 70% de la comunidad salvadoreña en el área metropolitana de Washington está hoy día en Virginia, que por supuesto incluye Woodbridge, el área de Prince William County, se ha expandido la comunidad, ha seguido creciendo. Principalmente los costos de vivienda han hecho que muchas personas emigren y también porque como cuando las familias van creciendo necesitan espacios más grandes y el costo es usualmente más barato. Entonces, ahora tenemos la comunidad latina por todo el norte de Virginia y en gran parte salvadoreña, aparte de también los bolivianos y mucho de todo. Así que eso es parte de cómo ha sido el crecimiento. Exacto, como lo mencionó Walter, no solamente salvadoreños, sino hay muchos peruanos, bolivianos, mexicanos en el norte de Virginia. Yo creo que mucho se ve en las escuelas públicas con nuestros hijos, de dónde son sus padres. Rosalía ha sido testigo mucho de esto y, por ejemplo, el condado de Montgomery en el sistema escolar está casi que empatado con el condado de Fairfax. Son casi 45,000 alumnos, es un número bastante relevante cuando hablamos del sistema escolar. Con su experiencia, Rosalía, en el sistema escolar, conociendo a estos niños provenientes de familias tan diversas, ¿no?, de nuestros países de América Latina, ¿qué nos puede decir sobre el crecimiento de la población latina? Bueno, ha sido muy interesante, bien lo describió Walter, en ver crecer, ir viendo cómo cada año íbamos viendo nuevas caras, nuevos países. Para mí, como colombiana, no estaba familiarizada con la comunidad centroamericana y tuvimos que entrenarnos inclusive hasta para aprender las palabras, porque por ejemplo en colombiano nosotros le decimos biberón al tetero del niño y en Centroamérica le dicen la pachita, y entonces nos quedábamos como, ¿qué es la pachita? Fue un entrenamiento cultural, fue muy interesante verlos llegar y ayudarlos a entender el sistema. En el caso particular mío, yo empecé a trabajar con una organización que fue la primera organización en Arlington que enseñaba a las familias centroamericanas, especialmente salvadoreñas y bolivianas, porque ya estaban empezando a llegar a educar a sus hijos sin agredirlos, sin agresión física. En esa época las familias solamente conocían el fuete, el palo, para disciplinar, y entonces aquí se metían en problemas graves por esa razón. Entonces empezó un grupo de mujeres de origen cubano que fundaron la primera organización, digamos latina, meramente latina, que enseñaba a las familias a educar a sus hijos sin violencia. Ahí ese fue mi primer trabajo y yo empecé a dar las primeras clases en Arlington por un grant que el Arlington County, la corte dio un dinero para evitar que las mamás y los papás terminaran presos, porque no sabían que aquí era un delito golpear a los muchachos. Así que esa fue la primera parte en que yo empecé a ver crecer esta comunidad, especialmente centroamericana y de bolivianos. Entonces, lo bueno de esto, Rosalía, es que gracias a líderes como ustedes se ha visto esa evolución, ese cambio positivo, sí, en nuestras familias latinas, por ejemplo, desde los 90 a hoy el cambio ha sido significativo. Jorge, director ejecutivo del Comité Hispano de Virginia por muchísimos años, una organización sin fines de lucro que ayudó en un sinnúmero de avenidas a las familias de nuestra comunidad. ¿Qué nos puede decir desde su punto de vista como director ejecutivo en aquel entonces sobre el crecimiento y el cambio de las necesidades en la población? Claro, cuando el comité se funda en el 67, de nuevo, fueron las diferentes comunidades que emigraron en esa época. Interesantemente, fue originalmente fundada por miembros de la diáspora cubana. Sí. Y de ahí fue creciendo la población. Cuando yo llego en el 2000, me encuentro con una organización que ya tenía 32, 33 años de fundada y estaba enfocada netamente en el área social. Eran servicios sociales directos los que se prestaban.
Y en ese momento también empezamos a ver la importancia de enfocarnos en inmigración, de enfocarnos en asistencia para ayuda de trabajos para los padres y definitivamente educación para los padres y para los jóvenes. Entonces me encuentro con una comunidad joven, con padres que estaban teniendo hijos y que se presentaban familias mixtas, donde teníamos jóvenes que habían sido traídos por sus padres, en algunos casos con documentos, en otros casos sin documentos, y presentaba una familia mezclada, una familia con en muchos casos situaciones donde estaba la mamá y los hijos, pero no el padre, o el padre y los hijos en su país. Entonces era una situación compleja donde la única manera para atacar la situación era prestando servicios de una manera integral, que era lo que hacíamos en el Comité Hispano en esa época. Ustedes tres testigos definitivamente del crecimiento de la población latina en el norte de Virginia, y hoy en nuestro programa de Línea Directa estamos conociendo precisamente de esta comunidad que vino, muchos de ellos desde 1980, que aquí han estado y han sembrado raíces. Es nuestro tema de hoy. Con esto nos vamos a una breve pausa. Ustedes no se vayan, que regresamos con más. La comunidad latina sigue creciendo a pasos agigantados por todo el país y el norte de Virginia no es la excepción. Se estima que hay 800,000 latinos en el norte de Virginia y cada día hacen contribuciones y aportes para mejorar no solamente su vida, la comunidad, sino el estado en sí. Hoy en Línea Directa estamos hablando de la historia y las contribuciones de la población latina en esta zona y vamos a saludar a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan Jorge Figueredo, director ejecutivo de la organización Edu Futuro. También está con nosotros Walter Tejada, activista político y exmiembro de la Junta de Gobierno del Condado de Arlington en Virginia, y Rosalía Fajardo, directora ejecutiva del Centro Multicultural para la Familia y la Educación. Bueno, queremos conocer un poco de la historia de ustedes, de cómo llegaron al norte de Virginia, y vamos a comenzar con Jorge, que nos cuente un poco de eso, de cómo llegaste tú acá y los aportes a través de tu experiencia que has hecho. Claro, bueno, yo llegué en el 2000, antes estaba haciendo una maestría, hice una maestría en la Universidad de Maryland en College Park en legislación pública. De ahí fui a trabajar para el Departamento del Medio Ambiente del Estado de Maryland, donde estuve escribiendo leyes que tenían que ver con la parte del aire y la calidad de aire. De ahí me encontré con el Comité Hispano, un anuncio en el periódico, en el Washington Post, donde una organización de servicios sociales estaba buscando un director ejecutivo, y interesantemente el presidente de la junta de esa organización trabajaba en el sector de energía. Entonces a él le pareció muy curioso que una persona que tenía una maestría en legislación pública estaba trabajando para una organización de servicios sociales, y la respuesta que le di fue muy simple, era que yo soy un inmigrante. Y como tal había pasado por los procesos que presentaban, que trataba de manejar la organización Comité Hispano en esa época. Entonces, después de pasar por ese proceso de entrevistas, entré a ser parte del director ejecutivo del Comité Hispano de Virginia, lo manejé por 5 años. De ahí salimos a fundar un banco, el primer banco hispano, y de ahí mi vida siguió, el banco creció, fue absorbido por otro grupo de banqueros, y de ahí fui a trabajar para la ACLU. Luego trabajé para una empresa contratora que son contratistas de gobierno, y finalmente con la organización que manejo hoy, que es Edu Futuro. Sin duda, un testigo firme por años de cómo ha crecido realmente en esta zona la comunidad latina. Rosalía también ha sido pionera, ha conocido, y lo hemos visto en el primer segmento, sobre todo en el área de la educación. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo era en aquel entonces, cuando llegó a esta zona la comunidad latina, y un poco de lo que ha hecho usted con esta población? Como población. Bueno, yo llegué a Colombia como refugiada política y llegué primero a Washington, pero como dijo Walter, siempre el costo
de la vivienda y los sistemas escolares dirigían nuestros pasos hacia Virginia. Entonces me fui a vivir a Arlington. Viví por mucho tiempo. Luego vino mi hija, que creció, tiene educación especial, tenía desde Colombia. Entonces, por eso yo me orienté. Y en esa época, como Jorge, también conseguí un empleo por el periódico, por el Washington Post, con la JACAN, que fue la primera organización con la que trabajé. Y de ahí también me fui a trabajar con el Centro de Padres para el Estado de Virginia, que recibe fondos federales para hacer asesoría y enseñar a las familias, todas, no solamente latinas, sino todas las familias que tienen un hijo con una discapacidad emocional o física. Yo soy abogada graduada en Colombia, y este sistema es una ley, finalmente es una ley. Entonces fue relativamente fácil por dos razones: por ser madre de una hoy joven con una discapacidad intelectual, y por ser abogada. Enseñarle a las familias en esa época muy perdidas, muy asustadas, porque lidiaban con la inmigración y lidiaban con la barrera del idioma y lidiaban con esto que era tener un hijo especial. Pero la comunidad ha crecido mucho, ha avanzado mucho. Nosotros en el Centro de Padres hicimos un trabajo maravilloso enseñándole a las familias a creer, a sentir que sus hijos especiales, por esta ley que los cobija también, no importa su idioma, no importa su origen y sobre todo no importa su estatus legal, que pueden soñar con tener hijos que aún con una discapacidad pueden ser triunfantes e independientes. Yo siempre veo mis familias que han ido evolucionando de manera positiva, y sobre todo los jóvenes que se han logrado graduar aún con una discapacidad, poner sus negocios, ser exitosos, y por supuesto los jóvenes con educación regular. Muchos ya conocemos la historia de Walter. Sabemos que vino de New Jersey, lo hemos visto por décadas, siempre ahí luchando al frente con la comunidad latina. Pero hay un evento en particular, Walter, en 1990 aproximadamente, que yo creo que sin duda, y muchos de nuestros televidentes no lo conocen, que marcó su historia y la historia de muchas familias latinas en los apartamentos Arney Valley. ¿Por qué no nos cuenta la historia? ¿Cómo no? Eso es emblemático, pues, de los Sí. retos que tenemos en el norte de Virginia, en gran parte. Aparte de nosotros como comunidad traemos muchas cosas positivas y necesitamos un punto de referencia a veces para que nos guíe, ¿verdad? Y en ese entonces, el vecindario de Arney Valley, que queda en el sur de Arlington, por ahí a la salida de Glebe Road en la 395, ese barrio que estaba ahí, había más de 3,000 latinos y minorías que vivían ahí. Y hubo una propuesta para demoler esos apartamentos. Pero lo que no me sabía entonces, que ahora sí sabemos, es que cuando hay una notificación de demoler, ya es demasiado tarde. Cuando la gente para prevenir tiene que organizarse antes. Entonces, pero no lo sabíamos, entonces luchamos mucho para prevenir, le pusimos mucha presión a los miembros de la Junta del Condado de Arlington diciéndole, miren, ustedes tienen que ayudar a proteger a esta gente y si no, vamos a retarlos y algún día uno de nosotros va a estar en esa silla de la Junta de Gobierno del Condado de Arlington para prevenir estos desalojos, ¿verdad? Pero aparte de esa área y lamentablemente fracasamos, no lo pudimos, perdimos una pelea fuerte y dura y mucha gente se pudo organizar y todo, pero perdimos y mucha de esto también se veía en Chirilagua, en la parte de la ciudad de Alexandria, muchos barrios ahí, por el corredor de la Ruta 1, para el sur, de muchos apartamentos donde viven muchos latinos, Coolmore, el sector de Falls Church, parte de la ciudad del condado de Fairfax, donde hay mucha gente latina que poco a poco iba emigrando y haciéndose raíces ahí todo. Entonces el crecimiento de nuestra comunidad ha sido ahí, pero en ese entonces los vehículos que habían para ayudarnos era la Liga de Ciudadanos Latinos Americanos Unidos, el Comité Hispano de Virginia, CHAPA, varios de los grupos que hacían festivales se metieron como activistas. Hubo también involucramiento político, no solo de mi parte, pero mucha gente que nos lanzamos para tratar de facilitar un diálogo. En el caso de Arney Valley perdimos, pero aprendimos muchas lecciones, porque a veces no es solamente ganar, sino que el proceso, cómo lo haces y cómo nos desarrollamos, y mucha gente se fueron entrenando y desarrollamos muchas relaciones, que gracias a Dios con muchos de ellos continuamos esas relaciones de líderes, activistas que están involucrados y que
nos apoyamos unos con otros, pero la vivienda sí motivó a mucha gente para luchar para que nuestra gente tenga un lugar donde vivir en el norte de Virginia, un lugar relativamente exitoso y un reto para vivir. De alguna manera podemos decir que esa situación es la que nos hizo tener a Walter como parte del gobierno, y muchas otras caras, no solamente en el gobierno sino en educación. Hemos visto desde los 80 que vino una ola grande de la población latina al norte de Virginia, también grandes avances y caras nuevas latinos en posiciones de poder. Y eso es lo que estamos hablando hoy en nuestro programa de Línea Directa, conociendo mucho más de la historia, del crecimiento y las contribuciones de la población latina en el norte de Virginia. Con esto nos vamos a una breve pausa y regresamos enseguida. Ya volvemos. Actualmente hay aproximadamente 800,000 latinos a través del estado de Virginia. Su fuerte trabajo, su lucha constante han dado grandes contribuciones económicas, laborales, estudiantiles, han aportado no solamente al estado sino al área metropolitana de Washington. Por eso quiero cerrar nuestro programa y este segmento preguntándole a los tres cuál consideran que han sido la contribución más grande de la población latina en el norte de Virginia. Rosalía. Bueno, definitivamente lo más grande y maravilloso que ha pasado es que nuestra población latina ha aprendido a educarse, a triunfar siendo profesionales. Lo he visto, lo veo todos los días, esa es la mayor contribución. Los jóvenes, los hijos de estos primeros inmigrantes sueñan con la universidad, van a la universidad, se hacen profesionales y nos hacen sentir que realmente somos parte de esta nación de una manera muy positiva. Y no solamente, que es mi tema, ¿no? Los jóvenes que tienen todas sus habilidades, digamos, regularmente. También los jóvenes que han sido jóvenes que han recibido educación especial, que gracias a todo este movimiento logramos hacerles soñar y entender que podían ser personas productivas a la sociedad. Eso yo no me siento muy orgullosa. Para ti, Jorge, ¿cuál ha sido la contribución más grande? Que somos un grupo muy dinámico, un grupo de inmigrantes que lo que quiere es construir. Aunque siempre nos tratan de pintar de otra manera, somos una fuerza increíble desde el punto de vista económico. Una vez la situación migratoria se resuelve, es algo que no nos detiene, y la familia, el hecho de que somos siempre enfocados en la familia y en el futuro de la familia. Desde que yo empecé a trabajar en Virginia hasta el día de hoy, me siento orgulloso de saber que he visto también ese proceso de cómo los padres entendieron la importancia de la educación y cómo sus hijos hoy en día ya se han graduado, ya forman parte de la fuerza laboral y ahora están contribuyendo activamente a la economía de este país. Entonces, obviamente, la comunidad es tan grande y la necesidad es tan grande que todavía no ha terminado el trabajo. El trabajo sigue y va a seguir por muchas décadas hasta el día en que para nosotros no sea algo donde digamos, es que yo fui el primero que hice esto, yo fui el primero que recibió lo otro, sino que ya se convierte en algo normal, donde ya tenemos representantes a nivel del gobierno local, tenemos representantes a nivel del gobierno estatal y tenemos nuestro primer presidente hispano en los Estados Unidos. Seguramente lo vamos a ver los cuatro, espero que sí. Claro que sí. Walter, para ti las contribuciones más grandes, o una de las contribuciones. Hay bastante, es difícil decir una, pero yo creo que mayor parte para mí ha sido el gran honor y privilegio de trabajar con personas de gran calidad, gran capacidad, como Rosalía Jorge, como mencioné, Marta Guay e Isis Castro, Lenny González, Andrés Tovar, Eduardo Bertón, Nora García, Orlando Gutiérrez, toda esa gente que se han fajado, que por mucho tiempo hemos hecho un equipo grande de personas que hemos podido pues luchar por la comunidad, porque muchas veces la gente está trabajando 2 o 3 trabajos, ¿verdad? Entonces el jornalero en la esquina y todo, también como la persona que tiene un negocio que tiene mucho dinero, y entre medio pues hay que abogar por todos ellos. Entonces con este grupo, esta gente, las organizaciones de LULAC, otras organizaciones que han surgido ahora, podemos luchar por la comunidad, y como se dice, nos tratan de pintar muy negativamente.
En ese entonces, si habíamos, en la década de los 90, algunos pensamos que íbamos a llegar algún día, no teníamos que estar luchando por los derechos de los inmigrantes. Hoy continúa, pero gracias a Dios, con varias organizaciones y entidades como Línea Directa, que podemos traer el mensaje directo a nuestra comunidad para informarlos, educarles, decirles cuáles son sus derechos, dónde tiene que ir, cómo la autosuficiencia que buscamos para nuestra comunidad. Entonces, para mí, creo en su totalidad eso. Sí, mucha gente tal vez señala mis logros políticos, pero nunca mis logros han sido individualmente. Todo ha sido con equipo. Aún el primer gane en mi primera carrera, cuando lo gané, miles y miles de personas votaron. Gané por 29 votos mi primera campaña. Entonces yo siempre le digo a todo el mundo, inscríbese y vote. Y vote porque los votos cuentan, ¿verdad? Entonces sí, yo estoy en el mundo político ahora, con mucho gusto voy a seguir luchando por la comunidad, pero ojalá que otros también estén preparándose y saliendo adelante y algunos les podemos ayudar, porque aquí estamos y no nos vamos, como decimos, pero solo decirlo no es suficiente. Tenemos que participar y parte de lo que yo creo que es el logro colectivo es que impulsar y animar a nuestra comunidad la participación cívica en la calidad de vida de este país, de esta sociedad. Sí, podemos tener un ojo allá, sea donde sea que venimos originariamente, ¿verdad? Pero también no hay que olvidarnos que aquí es nuestro futuro. Aquí tenemos 57 millones de latinos, 27.300.000 elegibles para votar, menos de la mitad votaron en la última elección presidencial, lamentablemente. Entonces tenemos el reto aquí en Virginia, con ahorita 300.000 que son inscritos para votar, que elegibles para votar, que se pongan las pilas para poder hacer mejorar nuestro... Y no le tengan miedo a involucrarse en la política, es servicio público. Mucha gente tiene miedo de darse color, que le van a decir que es demócrata o republicano. No, métase y busque cuál es el candidato que más le conviene, cuál tiene la mejor plataforma a nuestra comunidad y apoye a esa persona. Y estamos luchando porque ojalá a través del voto podamos seguir marcando historia en el norte de Virginia. Con la población latina. Y qué bueno, Walter, que menciones Línea Directa, porque este programa nació precisamente como lo hemos hablado, en 1990, y ha sido testigo y parte de la historia también del crecimiento, no solamente del norte de Virginia, sino del área metropolitana de Washington. Con esto me despido, quiero darle infinitas gracias a Jorge, a Rosalía y a Walter por haber estado con nosotros en nuestro programa. Gracias por invitarnos. Gracias por sus aportes, por haber compartido su experiencia y su conocimiento, porque aprendimos definitivamente mucho de la historia de esta población latina que llegó, muchos de ellos desde el 80 al norte de Virginia, y que, como lo hemos dicho, día a día han hecho grandes contribuciones para mejorar la calidad de vida de la comunidad latina y del estado en sí. Con esto me despido, estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Hasta la próxima.